Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar. Ya estamos cerrando el ciclo de los candidatos presidenciales en el radar para que ustedes los conozcan. Entran al radar los candidatos a la presidencia. Hoy nos acompaña, ustedes ven a esta hora en Ditu y en YouTube, y van a escuchar a Sergio Fajardo, candidato presidencial por el Centro. Dignidad y Compromiso es su movimiento. Ha decidido finalmente ir en solitario. Digo en solitario sin ir a una consulta, no quiere decir que nadie lo acompañe a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. Doctor Fajardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, gracias a ti, mucho gusto, listo para conversar contigo. Debo empezar preguntándole por esto último que yo introduzco a la charla, y es su decisión, que es cierto, es una decisión que ya había anunciado en diciembre. No hubo muchas sorpresas ni muchos cambios, aunque usted tuvo reuniones en enero y comenzando febrero para eventualmente decidir si cambiaba de postura. ¿Por qué se mantuvo en no ir a ninguna consulta? Pero déjame, aquí podemos tener un poquito más de tiempo para sí, por elaborar supuesto, un poco claro que sí. las cosas para conversar. Entonces, en primer lugar, como tú dices, yo en diciembre 10 creo que fue, dije yo no voy a consultas. Desde ese momento, entonces, de muchos sectores se manifestaban que sería bueno que yo estuviera, en la consulta que hoy es la consulta de las 9 personas, donde están desde Paloma hasta Juan Manuel Galán, pues en todo ese conjunto de personas. Después apareció Claudia López, que inscribió una consulta, y entonces ella ha buscado promover esa consulta. Entonces era la consulta de Claudia, que viniera, me invitaron, había invitaciones públicas, que viniera Fajardo, comentarios permanentes que durante todo este rato es que el problema es que Fajardo, el ego de Fajardo, que es que Fajardo es un megalómano, es un egocéntrico, es que Fajardo, pero todos querían que yo fuera pues a la consulta, en el sentido de me estaban invitando, pero circulaban tantos rumores. ¿Qué hice yo? Yo juiciosamente conversé con varias de las personas que están en las consultas, en la llamada gran consulta. Conversé con Claudia López, con quien no conversaba hace mucho tiempo, y habíamos tenido unas discrepancias aburridoras, malucas, que están al aire, como ocurre pues en este mundo de las redes sociales. Me propuse escuchar juiciosamente qué pretendían, qué querían cada quien, en qué estaban. Seguro con muchas de esas personas tenemos coincidencias. Y repito, me puse seriamente a escucharlos, a revisar, a ver qué se pensaba, por qué pensaban una cosa u otra, y ratifiqué la decisión que había tomado el 10 de diciembre, y era: la consulta no es el espacio para construir lo que yo creo que hay que construir hoy en Colombia en términos políticos, que es una propuesta política para Colombia que enfrente a los extremos que hoy están representados claramente por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, extremos de acuerdo a mi concepción, que nos van llevando por un camino de confrontación social que no nos imaginamos en nuestro país, dadas las circunstancias como se están dando, toda esta polarización de la agresión, las mentiras, todo lo que se está moviendo, y ser capaces de presentar una propuesta política que va adelante. Esa palabra la he utilizado, y adelante significa no nos vamos a volver para el pasado, no nos vamos a quedar acá, sino que vamos a dar un paso que tenga la capacidad de construir acuerdos en Colombia, que tenga un espectro, y lo he clasificado en términos políticos, de una izquierda moderada a una derecha moderada, que tenga la capacidad de entender la dimensión de los problemas sociales de Colombia, las desigualdades y las voces que tenemos que incluir en nuestro país, que garantice la seguridad que se reclama por todo el territorio, y que sea capaz de luchar contra la corrupción y construir una cultura de la legalidad y de la convivencia. Así de cortico, sí, así de simple, y eso es lo que yo represento, eso es lo que yo quiero representar, eso es por lo que he luchado desde que entré a la política y a lo público, Ricardo, y ese es el reto. Y entonces, en ninguna de esas consultas cabe esto que estoy diciendo yo. Habrá que abrir muchos más los espacios. Ya dije que tengo respeto por las personas, tenemos algunas coincidencias, soy capaz de borrar malestares, no quedarse atrapado en rencores, en malestares, y estar asusado por la rabia y por los comentarios en unas redes sociales, sino saber que tenemos ese reto. Claro. Ahí voy. Sí. Ahora, hay una observación adicional, Ricardo, sí, que yo creo que vale la pena tener en cuenta, y
estuve pues conversando con ustedes, pero es importante entenderla. Yo ya participé en una consulta y me gané una consulta. Yo ya he participado, pues soy el que más ha participado en todo esto. Yo estuve en el 2010 con Antanas Mocos como candidato a la vicepresidencia, me lesioné, ahí fue cuando me quebré la cadera por la caída de mi bicicleta, 2018, 2022, yo he participado, yo he estado expuesto políticamente, yo he asumido las responsabilidades, yo fui el que votó en blanco en el 2018 y 2022 y a partir de ahí me han dicho de todo tipo de cosas y yo he mantenido una línea de comportamiento, de actuación y eso creo que es lo que necesita Colombia hoy. Fíjese cómo es la vida, el gobierno más difícil es el de este año, el más difícil lejos para Colombia. Y precisamente este recorrido me prepara para eso. Y en las consultas hay una asociación que muchas veces es difícil explicar a la ciudadanía en general, y es que van con elecciones parlamentarias. Sí. Y las elecciones parlamentarias son elecciones que movilizan a un montón de personas, personas que son candidatas al Congreso, Senado y Cámara de Representantes. Y si hacen parte de partidos y tienen esa disciplina de partidos, pues van a una consulta a votar apoyado en esas personas. La consulta no es un voto de opinión que va a determinar qué viene a continuación, sino es una forma de contarse a través de ese tipo de maquinarias que tiene consecuencias políticas. Eso es, Le entiendo, y esas son las razones. Le entiendo perfectamente porque creo que es una explicación muy clara, doctor Fajardo. Es decir, que si le entiendo bien, usted le apunta casi que exclusivamente al voto de opinión para las elecciones, para la primera vuelta del 31 de mayo. Usted no haría muchas alianzas con políticos tradicionales que son los que hacen la política tradicional con maquinarias, que llevan los votos, que lo hacen a la vieja usanza. ¿Usted cree que de esa manera, y se lo pregunto con respeto, es posible ser presidente de Colombia? Yo creo que sí, pero le voy a explicar por qué y qué es lo que vamos a hacer. Yo soy una expresión cívica ciudadana. Yo nunca he pertenecido a ningún partido. Momentáneamente en el Partido Verde, después de la Ola Verde, tratamos de participar, de organizar, pero nunca se pudo. Y no vale la pena pues ponerse a hablar ahora de ese capítulo del Partido Verde, que para mí es una frustración política porque tendría que haber sido el partido del siglo XXI en Colombia. Pero pongámoslo por un momento al lado. Y por supuesto hay una gran cantidad de voto de opinión, un voto ciudadano. Así fue como yo llegué a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia, Antanas Mocos en diferentes lugares, etcétera. Pero nosotros tenemos que ampliar mucho el horizonte. Y seguro que hay personas que están en diferentes partidos políticos, personas que son simpatizantes, que tienen simpatía con este propósito que estoy señalando. Y no tengo ningún problema en trabajar con políticos que estén asociados con partidos y podemos presentarnos ante el país, pero es en una cancha particular, es en una cancha que tiene este objetivo, que tiene una forma de comportarse. Para decirlo más cortico, en mi vida no ha habido, no hay ni habrá Benedettis. Para ponerlo también más reiterativo, Gustavo Bolívar decía, le vendimos el alma al diablo para llegar al poder. Y estamos viendo lo que pasa cuando se llega al poder, cuando se hacen transacciones oscuras. Y el hecho de que una persona esté en un partido no significa que la transacción es oscura, porque se pueden hacer las maneras transparentes. Pero el señor Benedetti está al lado del presidente de la República y usted ha visto todo lo que ha pasado alrededor de él y toda la corrupción que hay en este gobierno. Eso no puede volver a pasar. Y eso depende de la forma como se llega al poder. Eso es lo que yo creo. Y lo he dicho y lo repito sin ningún problema. En todos los partidos políticos hay personas muy valiosas. Yo he conversado con muchas. Porque es ese cuento, sí, pues, que no se puede, alrededor mío no puede haber nadie que sea de un partido político. Eso es falso. Pero de qué manera nos encontramos, yo estoy seguro que nos podemos encontrar con muchas personas que comparten esta visión, que no crean que los extremos sean la solución para Colombia, que nos ponen en un despeñadero de conflicto social, sí, que no nos imaginamos. Y ese es el reto político. Sí. Y no tengo... Y personas valiosas, hay, perdón que voy cerrando aquí, hay personas valiosas en todos los partidos, en todas las condiciones. Quiero ser reiterativo en eso, sí, porque siempre están diciendo, no, es que Fajardo es superioridad moral. Él cree que es más bueno, mejor que todo. Es que usted tuvo un episodio con César Gaviria, no sé si en el 18 o en el 22, que fue muy sonado. El 18, claro. Donde le dijeron, usted creo que cerró la puerta a tener una alianza con el Partido Liberal porque estaba el expresidente, sí, César Gaviria ahí. Claro. ¿César Gaviria le parece asimilable, por ejemplo, a Armando Benedetti?
No, mire, no ponga esa comparación tan odiosa. Son muy diferentes. El presidente César Gaviria fue presidente de Colombia, fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, está en su política. Yo creo que el presidente Gaviria se quedó atrapado en una forma de la política que le ha quitado valor a la condición de estadistas y el papel que él jugó tan especial en la sociedad colombiana. Pero no vamos a hablar de César Gaviria, que no es el Sí, sí, problema no, ahora. es que me acordé de la anécdota del 18. En la construcción que nosotros hicimos dentro de todo eso, no era, habíamos construido esta propuesta política, esto que habíamos hecho, y después llegar el Partido Liberal en cabeza del presidente César Gaviria con la política que ha hecho para salir a decir que vamos a cambiar a Colombia. Eso era una contradicción en lo que nosotros estamos haciendo. Entiendo. Mire, doctor Fajardo, es que esto que usted me está diciendo Dele sin pena, dele sin pena. me coincide, no, es que me coincidió con un video que ayer me apareció en el feed de X de mi cuenta, de un debate tal vez del 2010 de Caracol Televisión, en el que Antanas Mocus le hace una pregunta a Samuel Moreno, ya fallecido. Claro, me acuerdo de esa pregunta. Antanas ¿Usted Mocus, pagaría? sí, que si pagaría 50 votos para que ganara una persona que evitara que llegara alguien que sabe que va a robar, que va a llegar al poder a robar. Y Samuel Moreno dijo que sí, que él compraría esos votos. Y bueno, luego supimos lo que pasó en su alcaldía, por supuesto. Hablamos de sus hechos. Bonito ejemplo, Ricardo. Entonces, ahí va la pregunta, porque es la siguiente. Entiendo lo que me va a responder, pero ahí debo hacerla. En ese entendido, doctor Fajardo, ¿usted prefiere perder antes que hacer alianzas con personajes de dudosa reputación o sobre los que ustedes no tienen certeza de que eventualmente tengan o no prácticas cuestionables en materia ética, moral o penal para conseguir votos? ¿Usted prefiere perder antes que hacer alianzas con esas personas? Sí, claro, sí. Es que es muy sencillo, pero yo he dicho, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa. Porque hay una excusa. Mire que son los argumentos. Aquí se puede argumentar un poco, que es más difícil ya pues en una elaboración pública generalizada. Porque mucha gente dice, bueno, está bien, hacemos estos. Por ejemplo, usted pone a Benedetti en su campaña, ¿sí? Lo necesitan para ganar las elecciones, pero después se piensa que van a hacer cosas tan buenas que ese pequeño lunar desaparece después y está justificado por la grandiosidad de lo que se va a hacer a continuación. Ese es el argumento. Y yo he dicho, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa, porque creo que de la forma que se llega al poder así se gobierna. Y porque para gobernar hay que tener la capacidad para escoger las personas. Y hay personas, o sea, le voy a contar exactamente cómo escojo yo las personas en mi vida política, pública. ¿Es honesta? Si no es honesta, no puede participar conmigo. Punto. 2, ¿tiene conocimiento? Pues necesitamos personas que estén preparadas para hacer las tareas de gobernar. Es que gobernar es muy difícil y esto se ha convertido como un deporte, como que es tan fácil manejar esta Colombia con esta confrontación que tenemos con el gobierno más difícil en la historia reciente de nuestro país. Va a ser muy difícil de manejar, pero creen que esto es como un chiste. Pero bueno, comparte nuestra visión del mundo, de lo que vamos a hacer, sí o no. Si no lo comparte, pues no puede trabajar porque se convierte en un obstáculo para avanzar, porque parte fundamental de todo esto, quienes estamos trabajando en esto es por convicción. Es que aquí no nos puede dar pena hablar de convicción, de principios. Sí. No, sin duda. Es una persona que está orgullosa de ser servidora pública. Esas son las características. Y hay partidos políticos, pero en todos los partidos políticos hay personas que son serias. Y repito, ¿en qué cancha nos encontramos para jugar? Este gobierno jugó en la cancha de Benedetti en el Congreso de la República. Y mire lo que ha pasado, la corrupción que tenemos. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes en la cárcel, ministro de Hacienda en la cárcel, el ministro del Interior en la cárcel. No es solamente Olmedo, como es la disculpa que sacan, Olmedo y Schneider son los corruptos. No, aquí hay un sistema corrupto muy grande. Carlos Ramón González está huyendo. Sandra Ortiz, ¿dónde está? Usted ha visto las peleas entre Montealegre y Benedetti. Todo eso es un chiste. Simplemente hay que dejarlo pasar a un lado porque así es la política y nos tenemos que reír y ser condescendientes con eso. No, hay personas que decimos que no, yo digo que no, y hay personas valiosas con las que podemos trabajar, que podemos tener discrepancias y que son honestas y que jugando en una cancha podemos hacer cosas muy valiosas para Colombia. Esa es la posición política mía. Y es muy raro esto, Ricardo, te pregunto yo a vos. Estoy desvirolado. Pues. No, para nada. Pero fíjese que ahí va mi siguiente pregunta.
Porque de acuerdo con las encuestas, el país está supremamente polarizado. No es un descubrimiento. Colombia ha entrado en una espiral de polarización, sobre todo en los últimos 15 años, tal vez un poco más, 20 años. Y ha gravitado en torno a dos figuras políticas. Primero Álvaro Uribe, y ha venido creciendo, y ahora pues imagínense cómo no, Gustavo Petro. Y entonces el país gira en torno a esos dos extremos, que hoy pues tienen sus candidatos, digamos. Por un lado el presidente Petro, que... ¿Cuáles son los de Álvaro Uribe? Cuéntame, ¿cuáles son los candidatos de Álvaro Uribe? Pues digamos, hoy usted pensaría, el presidente Uribe está haciendo campaña con Paloma Valencia, ¿no? Sí. Aunque hay que decir que es posible que Álvaro Uribe haya moderado sus posturas frente a lo que hizo como presidente, pero esa es mi opinión. Y eventualmente, si esa consulta no logra los votos suficientes, pues no tengo dudas de que Álvaro Uribe apoyaría a Abelardo de la Espriella, sin ser su primera opción, en mi concepto. Y por el lado de Gustavo Petro tenemos, por un lado, a Iván Cepeda y por otro lado a Roy Barreras. Y todo parece más o menos definido. Digamos, las encuestas son muy consistentes en señalar que, sobre todo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están muy arriba en las encuestas. Repito, a día de hoy, y eso puede cambiar porque las encuestas son una foto. Pero ahí va la pregunta: ¿qué le hace creer a Sergio Fajardo, que hay que decirlo, en el 18 estuvo muy cerca de pasar a segunda vuelta, pero en el 22 sacó 900,000 votos? ¿Qué le hace pensar a Sergio Fajardo que hoy con este discurso y con esta forma de ver la política puede vencer la polarización que nos tiene muy, muy cooptados? O sea, ¿cuál es el elemento que a usted le permite tener esperanza de que las encuestas no tienen razón y de que hoy los colombianos van a irse por la sensatez más que por los extremos? Primero, yo no estoy diciendo que las encuestas no tengan razón, Ricardo. Sí. De mi boca no ha salido esa expresión en ninguna parte. Sí. ¿Cierto? Sí, entonces, es cierto. Corremos esa por el momento. Sí. Hay unas encuestas y faltan 114 días. Entonces, si fuera por eso, nos quedamos acostados ya y entonces pues nos dan la noticia de quién ganó entre Abelardo y Cepeda, entre Petro y Uribe, que es la clasificación pues que se hace habitualmente dentro de todo esto, y listo. Ya quedó lista Colombia. Está definida por eso y nosotros pues nos tenemos que sentar a esperar. No, señor. Aquí hay otras formas distintas de entender nuestra sociedad y estamos todavía en una democracia y tiene sentido expresarla, convocar a las personas unidas alrededor de lo que estamos acá, que podamos hablar de los problemas de la gente, mostrar cómo nosotros transformamos la sociedad, mostrar que este gobierno ha incumplido una gran cantidad de promesas que se hicieron y el gobierno ha sido incapaz de transformar esta sociedad y se pueden hacer las transformaciones. Por ejemplo, para los jóvenes, las jóvenes en Colombia, que se prometieron un montón de cosas, el mundo de la ciencia está deteriorado y muchísimas cosas, la paz total es un caos total, entonces podemos hablar de todos esos programas, de lo que podemos hacer nosotros y convocar a la gente a estar en otro espacio. Hay muchas personas indecisas, hay unas personas que son fanáticas, o no digamos fanáticas, sino creen en esos candidatos, en esas posiciones, pero esa no es Colombia. Ese es el reto político. ¿O usted qué me recomienda? ¿Que ya me retire y diga, bueno, ¿sabe qué? Yo mejor me retiro, pues ¿qué vamos a hacer si esto ya está detenido? No tiene sentido hablar de esto en Colombia. Es una locura decir que podemos hacerlo diferente, que nos tenemos que salir de esos extremos que nos llevan, repito, a una confrontación. Dos personas que nunca han gobernado, dos personas que son una expresión de la polarización que se traduce en agredir, maltratar, insultar, que alrededor de la rabia y el resentimiento se da la confrontación política. No. Por eso estoy yo en política. Por eso estoy acá, por convicción. Yo empecé a los 43 años a la política. Y yo creo que se puede hacer, y hemos escrito un capítulo de la política en Colombia, cívico, ciudadano, que puede tener, no está limitado por unas fronteras ideológicas, y que el comportamiento de nosotros como candidatos tiene que ser de acuerdo a lo que queremos construir para Colombia. Entonces estamos condenados a eso. Quedan 4 meses. La encuesta hoy es la que sea. Ponga la que sea y seré respetuoso. Hay unos casos pues que son aberrantes por lo obvios, pero digamos pues que poniendo la aberración asociada con unas cosas que no tienen ninguna presentación, que ni siquiera menciono, este es el reto político. Sí. Es más difícil.
Yo no tengo la plata. Cepeda tiene todo el poder del Estado, los contratos que ha hecho el gobierno nacional, tiene el presidente Petro haciendo la campaña por él. El presidente Petro es un maestro de la confrontación, es un maestro del populismo. Le quita la mesada especial a los congresistas, pero cuando se van a ir, no se lo quitó el primer mes cuando llegó al gobierno. Hace el incremento del salario mínimo del 23%, rompiendo todos los parámetros, pero cuando se va a ir, y todo tipo de cosas. Entonces, aceptamos eso en Colombia. Nos tocó aceptarlo. ¿Y esa corrupción? Pues sí, ¿qué se va a hacer? No. Y hay personas que decimos que no. Sí. Y el señor de las piedras, usted lo ha oído, el lenguaje, la forma como habla, que va a destripar a la izquierda. Entonces tengo que alquilar el Movistar Arena. Usted me ayuda a conseguir la plata ya con Caracol y todo esto para alquilar el Movistar Arena, traer cantantes, montar el helicóptero, ponerme un Rolex y todas esas cosas. Esa es Colombia. Hay personas en Colombia que decimos que no. Ahora, si Colombia decide por uno de esos, pues tiene derecho. Yo sé, ¿quién más respetuoso que yo de las reglas de la democracia? Pero esto no tiene sentido. ¿Nos tenemos que acostar a dormir y esperar que definan entre Abelardo Lasprilla y Iván Cepeda? No. ¿Qué le dice a usted, doctor Fajardo, que hoy la mayoría de los colombianos estén decantados o estén pensando en votar por esos dos candidatos? Pues yo no sé si la mayoría de colombianos, no sé cuántos son los indecisos hoy, sí. Cuántos están en otros espacios. Pues pueden tener el 50%, un poquito más, digamos, ahí por lo menos la mitad del electorado. ¿Qué le dice a usted de eso? Van entre ellos, pues en este momento que hay una polarización, eso es todo lo que dice, y que es una polarización que viene creciendo desde el 2010, sí. Y va creciendo, y se va aumentando la confrontación. La polarización del 2022 era distinta, porque Petro no era presidente, y entonces era opositor al gobierno asociado con la figura del presidente Uribe. Hoy ya está gobernando y hoy ya se puede comparar. Y se puede comparar lo que fue Duque y Petro. Yo voté en blanco en todas las oportunidades y me insultaron por votar en blanco. Me insultaron en el sentido de decir cualquier tontería para decir que uno tiene que votar por el uno por el otro. ¿Estamos obligados a hacer eso en Colombia? ¿No se pueden escuchar otras voces en Colombia para decir que no? Habrá personas que entienden que va pasando esto. El camino nuestro es más difícil. Nos toca más persuasión. Nos toca más trabajo, nos toca multiplicarnos, nos toca llegar, pero fíjese lo que ha pasado, para que vea usted cómo pasan las cosas. Lo digo usted, pues estoy hablando aquí con una persona amiga, y es la siguiente. En el 2018, consultas, ganó Petro y ganó Duque, Colombia está polarizada, esto ya está definido, aquí no hay nada que hacer. Yo, Fajardo, a 15 puntos de Petro, 15. ¿Sabe cuánto costó mi campaña en 3 meses? 10.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto costaron las de Petro y Duque? Lo que aparece en los libros, 24.000 millones de pesos. En 3 meses, ellos tenían 14.000 millones de pesos más que la campaña nuestra. Y quedé a 1 y arrancamos a 15. Me acuerdo de esa remontada. Me acuerdo mucho de esa remontada, doctor Fajardo. En el 2022 hay que hacer consulta con unos, personas de partidos, personas inteligentes, todo tipo de cosas. 900.000 votos enterrados. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que este horizonte hay que mirarlo de otra manera. Por supuesto, estamos en otra Colombia. La situación de Colombia hoy es muy diferente, Ricardo, sí, a la que teníamos hace 4 años, hace 8 años, hace 15 años. Yo estaba ahí. Yo físicamente he recorrido a Colombia. Y por eso estoy acá, porque quiero este país, porque tengo la convicción de que se puede cambiar. Ahora es una lucha muy difícil, muy compleja, pero esa es la lucha que tenemos. Si no creyera yo que esto se podía cambiar, pues no tenía que estar acá. Y estoy acá por eso. Fajardo, ¿usted eventualmente volvería a la misma figura del 18 y del 22 en segunda vuelta si llegara a tener ese escenario? ¿No tendría problema en volver a votar en blanco? Esa pregunta me la tiene que hacer siempre. Esa es obligatoria. Y doy la misma. Siempre. Es obligatoria. Yo soy una persona coherente y yo no voy cambiando de respuesta, depende de la entrevista. No, yo le digo lo mismo. El día que yo esté pensando en la segunda vuelta, en otras personas, ¿cómo reparto yo un volante? Entonces, imagina yo diciéndole a una persona, voy a estar en Tuluá la semana entrante diciéndole, vote por mí, pero estoy pensando, ¿por quién voto yo? Estaría muerto. En términos políticos. Se la cambio. En su opinión, usted nos dice que los dos extremos que hoy están liderando encuestas, Iván Cepeda y Abelardo Lasprilla, son un peligro para el país. ¿Para usted hay uno más peligroso que el otro?
Digo extremos y digo cualquiera de los extremos. Y las personas son muy diferentes. Pero cuando digo los extremos es por el resultado de la polarización. Y la polarización divide a una sociedad. Usted tiene que estar acá o acá. Eso es lo que pretende. Por eso nos quieren sacar. A nosotros nos quieren borrar. Por eso he dicho que el presidente Petro tiene dos candidatos, que son Cepeda y de la Espriella. Es el que le sirve a Petro. Ese es el que necesita enfrente. Precisamente ese es el mejor. No sé, es Fajardo. Ellos saben que yo le gano. Y no estoy siendo orgulloso, estoy hablando con la convicción. Por supuesto que esa es mi mirada política. Por supuesto, por eso estamos luchando. Ahora, uno lucha en la capacidad que tiene, con la fuerza que tiene, con la energía que tiene, con la convicción que tiene. ¿Y cuál es el motor mío? La convicción de que esto se puede hacer diferente. La convicción de que hay muchas personas. En las consultas hay personas muy valiosas que eventualmente nos podremos encontrar. Es que yo no tengo duda de eso. Pero tenemos que hablar del problema de los jóvenes. Ya les decía, ¿cuáles son los problemas de los jóvenes más grandes hoy en Colombia? Le digo dos, que nunca no se han oído en la forma como se los voy a decir. Uno, salud mental. Yo voy por todo Colombia. Yo sigo siendo profesor, yo vivo de ser profesor. A propósito, que hay dicho por ahí personas que yo vivo de ganar, de participar en elecciones para hacerme multimillonario. Yo nunca he tenido un contrato con el Estado, no he tenido una asesoría, no hay una sola persona que esté en un cargo que esté allá porque la puse yo. Yo no he aceptado ningún contrato. ¿Sabe qué vivo? Yo vivo de ser profesor y tengo una pensión que me la gané como profesor en la vida y sigo siendo profesor en el Tecnológico de Monterrey. Y esa es la vida que yo escogí. Entonces, todo eso es lo que yo creo que se puede hacer en nuestro país. Por eso, venga, pero me decía una cosa, salud mental y qué más frente a los jóvenes. Y estudio y no tengo trabajo. ¿Para qué estudio si no trabajo? Por todas partes. Yo no he presentado, mira, aquí están las propuestas, aquí las tengo, toda esta cantidad de propuestas sacado. No las hemos sacado todas. He sacado el de la seguridad, la de salud, la lucha contra la corrupción. Estamos puliendo la de infraestructura y aquí están y las vamos a sacar. Y tenga la certeza que a ese mundo joven, que cuando yo estoy hablando de jóvenes, estoy hablando también de todas esas familias que han puesto su esfuerzo alrededor de unos hijos. Cada vez nacen menos personas, cada vez hay más incertidumbre. Tenga la certeza de que la propuesta construida por nosotros, la que yo voy a presentar, es la mejor para los jóvenes en Colombia. A los jóvenes les fallaron en Colombia, les metieron una cantidad de cuentos y ha sido un fiasco. Eso es lo que yo digo. Y para allá vamos. Y por eso todavía falta tiempo. Ahora, es luchando. Estas son las herramientas que yo tengo para luchar. Nos podemos encontrar con otras personas, seguro que nos podemos encontrar. Personas de algún partido, de otros partidos que quieren compartir con nosotros, seguro que las hay. Y con ellas podemos trabajar. Yo no tengo ese problema. Sergio Fajardo con nosotros, candidato presidencial por Dignidad y Compromiso, por el Centro Político, hablando hoy en el Radar, hablando de su visión de país. Me parece muy interesante eso de los jóvenes, ¿sabe? Doctor Fajardo, muchísimas gracias y muchos éxitos. Ricardo, muchas gracias, hombre, y volveremos. Todavía falta tiempo. Así es. Nos falta todavía mucho tiempo. Esto pareciera que las elecciones fueran a ser este domingo. Y esto de la consulta se volvió pues como... Pero mire cómo es el mundo. Abelardo de la Espriella no va a estar en la consulta, Iván Cepeda no va a estar en la consulta y Sergio Fajardo no va a estar en la consulta. Las tres personas, en principio, que en este momento vamos en las tres primeras posiciones en las encuestas. Vicky Dávila y Gustavo Bolívar eran hace 3 meses o 4 meses, ocupaban el lugar que hoy ocupan de la Espriella y Cepeda. Pasan muchas cosas en este mundo. Y el reto nuestro es, yo quiero que todas las personas que están escuchando, invitarlas a que no nos asustemos, a que le demos, nos toca duro. Eso sí es bravo lo que nos toca a nosotros de aquí en adelante, pero se puede hacer por nuestro país. Gracias, Ricardo. Hombre. Gracias, doctor Fajardo. Ya regresamos al Radar. Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el Radar.